Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase La Reforma. La Reforma religiosa. Vamos a mirar qué fue la Reforma, cuáles fueron sus causas. Entonces tenemos la Reforma. La Reforma religiosa tuvo dos grandes representantes. Uno de ellos fue Martín Lutero. ¿Qué fue la Reforma religiosa? La Reforma es un movimiento religioso que iba en contra de la religión católica. Fue una nueva forma de ver a Dios dentro de un contexto histórico y social en donde se debería adorar a Dios sin adorar santos ni a la Virgen y otras características que estaremos viendo durante todo el trayecto de la clase. Hubo dos grandes representantes, como fue el calvinismo, que lo conformaban los hugotones, puritanos y presbiterianos. Y habían grandes diferencias con Lutero en esta, llamémoslo así, en esta ideología, en donde el calvinismo, aunque tenía muchas semejanzas con la religión de Martín Lutero, también difería en algunos asuntos. ¿Por qué se dio la Reforma religiosa? Se dio como una manera de criticar lo que hacía la religión católica. Y había malestares contra la religión católica. Una de ellas era por cobrar el diezmo, que lo hacía de una u otra manera exagerado. Otro era el lujo que tenía la Iglesia Católica en ese momento. Ellos consideraban, los luteranos, los seguidores de Martín Lutero, consideraban que la iglesia tenía exageradamente riquezas y no se debería tener, no deberían por qué tenerlas. Fuera de eso, las costumbres que tenían en ese momento la religión católica eran unas costumbres muy relajadas, que entre comillas decía Martín Lutero que no debería tenerlas. Fuera de eso, había compra y venta de cargos eclesiásticos. Entre más pecados usted tenía, más le cobraban. Entonces ellos decían, los luteranos decían que a razón de qué. Entonces como que fue un enfrentamiento entre la iglesia católica y la iglesia protestante. Y Martín Lutero fue el líder que surgió con esta nueva ideología. Él logró sacar entre su tesis, 99 tesis, donde criticaba la religión católica, en donde daba razones justificadas del por qué la religión católica abusaba de su poder. Hubo una división, porque eso fue lo que hizo la Reforma, dividió y lo dividió como en tres aspectos importantes, en tres partes, que fue países calvinistas, países luteranos y países católicos. Como que fue la gran división que hicieron, en donde ellos decían que a razón de que pues existía esta división, pero que Martín Lutero logró conseguir muchos seguidores por su mismo convencimiento de que lo que la Iglesia Católica estaba haciendo en ese momento estaba mal. Si vemos aquí, el territorio, como lo decimos, se dividió en tres, ¿verdad? Uno fue el luteranismo, calvinismo y la religión católica. Si nos damos cuenta, pues vemos que Lutero logró tener muchos seguidores, casi la mitad de Europa lo siguió a él, lo cual obviamente la religión católica empezó a preocuparse, porque de ver de que una sola persona había logrado convencer tantas, pues empezó como a preocuparse. Juan Calvino también logró, específicamente en Ginebra, en una parte de Francia también, logró seguidores, pero más los logró Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero?
Martín Lutero fue el creador de la Reforma. Él quiso transformar ese encuentro, digamos, con Dios de una manera diferente a como lo veían los católicos. Él decía que lo único que había que adorar era a Dios. Por ende, los santos, la Virgen María, que había sido la Madre de Dios, pero no era considerada santa en ese momento. Por obvias razones, el adorar santos, él consideraba que no era lo correcto. Él decía que el único camino para llegar a Dios era Jesucristo, su hijo, nadie más. No debían haber intermediarios y que mucho menos venerar a la Virgen como lo hacemos los católicos cristianos. Características de la Reforma. Uno de ellos era que había un lujo exagerado de la Iglesia católica. Había escasa cultura del clero, es decir, los curas no se educaban, no estudiaban. Y Martín Lutero era uno de los que discutía porque él decía, de todos modos, hay que darle la oportunidad a los sacerdotes para que estudien. Compra de cargos eclesiásticos y venta de indulgencias. ¿Qué le criticaba Martín Lutero a la Iglesia Católica? ¿Cómo era que le cobraban a todos los seguidores a la religión, le cobraban por sus cargos eclesiásticos? Y que la venta de bulas y de indulgencias, el que más tuviera pecados, pues por esas razones era el que más, entre comillas, al que más le costaba pagar estos pecados. Entre más tuviera, más pagaba, lo cual él no estaba de acuerdo. Otra característica o crítica que le hacía Martín Lutero a la Iglesia Católica era el apoyo que tenía de los nobles y príncipes, porque pues eran muy unidos con la Iglesia. ¿Qué quiso él? De una u otra manera, Martín Lutero, cambiar esa imagen de la Iglesia que se tenía a nivel general en Europa. Él decía, debe tenerse obviamente la Biblia como una autoridad, o sea, como la Biblia como la base, salvarse por la fe, por la convicción, no por los pecados que se tuvieran. Y esto hizo que muchas personas le creyeran y lo siguieran. Características particulares de Martín Lutero. Él nació, tenemos aquí características principales, él nació en 1483 y murió en 1546. La salvación solo se consigue por la fe. Las obras no sirven si no hay fe. Él era claro en decir esas palabras. Al buscar cada fiel su fe, la salvación es personal. Al ser la salvación personal, se rechazaba la intermediación de los santos y la Virgen. Él decía, no debe haber intermediarios. Él tenía claro ese paso. No debe haber intermediarios. Rechazo a la venta de bulas e indulgencias. Él decía, no se debe cobrar por el que más pecados tenga. La lectura e interpretación de la Biblia, el de la Biblia decía que debía ser única y que era la única revelación de Dios. Se debía traducir la Biblia en varias lenguas, entre esas la alemana, el francés. Los dos sacramentos que él consideraba eran los más importantes y únicos, era el bautismo y la comunión, y que eran los instituidos por Cristo. No era necesario el clero para la salvación, es decir, todo aquello que lo rodeaba no era necesario. Existen pastores que llevan a cabo una labor de orientación. Se reconoce la importancia de muchos de ellos en la fe. Se considera que la actitud de la Iglesia era politeísta, decía él, porque al adorar tantos santos y a la Virgen, él la consideraba politeísta. Rechazo de imágenes, decoración exagerada en los templos, a él no le parecía. Estas eran como las tesis que él fundamentó y donde él logró convencer a mucha gente de que lo que él estaba diciendo era real. ¿Qué ideas defendía Lutero? A nivel general, las ideas que defendía Lutero y que las justificó fue que él afirmaba que la salvación se hacía por la fe, defendía la idea del sacerdocio universal de acuerdo a su interpretación de la Biblia. Todos los cristianos eran sacerdotes sin necesidad de que se ordenaran en algún lugar específico. Él decía, todos pueden ser sacerdotes desde que aprendan a leer bien la Biblia.
criticaba los numerosos sacramentos de la Iglesia. Él decía que, repito, que los más importantes, los únicos, el bautismo y la Eucaristía. Afirmaba también que los poderes civiles debían tener plena autoridad política. Estas ideas suponían una auténtica amenaza. Obviamente, todas estas ideas que decía Martín Lutero amenazaban a la Iglesia católica. Se difundieron muy rápidamente, tuvo muchísimos seguidores en toda Europa, en algunos estados específicamente alemanes y por el centro y norte de Europa. Si nos damos cuenta en el mapa que observaron, pues la reforma estaba siendo difundida en muchísimos lados y fueron seguidas por muchísimas personas. Principales exponentes de la reforma tenemos a tres específicamente, que fueron Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII. Aunque recordemos que Juan Calvino difería en algunas cositas con Martín Lutero, pero a nivel general él consideraba que tenían claras sus ideas. Consecuencias para Lutero, consecuencias que no fueron muy buenas para Lutero, pero que hasta el final de su muerte las defendió. Uno, él fue excomulgado, obviamente, por el Papa León X en el año 1520, porque consideraba que iba en contra de la religión católica. Fue declarado desterrado por parte del emperador Carlos V tras no retractarse de sus escritos, es decir, a él le pidieron que escribiera diciendo que lo que él estaba diciendo estaba mal, y él dijo que no, que él seguía confirmando de que lo que estaba diciendo estaba bien. Si nos damos cuenta, Martín Lutero tuvo una gran consecuencia a nivel social, político y económico en el pensamiento del hombre, ya que cambió esa imagen de la religión católica como única para pasar a ser la religión protestante, una de las religiones más importantes. Vamos a hablar de unas características muy particulares de las ideas de Lutero. Estas ideas de Lutero fueron escritos que fueron claros y que fueron acogidos por muchas personas. Entonces, escritos, acogidos por varias personas. Él diferenciaba y él tenía unas características muy claras, las cuales tenemos el primer punto al cual él discutía, lo tenía claro, tenía diferencias entre el clero y los laicos. Él decía que la iglesia monopolizaba todo lo relacionado con la escritura de la Biblia. Él le dio, pero así como él dio dos puntos importantes para poder diferenciar lo que era la religión católica cristiana y la religión católica y la religión cristiana protestante, él lo tomó en estos dos puntos importantes. Había un tercero que él consideraba, y era que no había que buscar intermediarios. No había intermediarios. Pero a su vez él también dio soluciones. Estas soluciones eran: todo cristiano, entonces la primera solución, todo cristiano es sacerdote y puede ser sacerdote por el simple hecho de ser bautizado. Esa era una de sus soluciones. Todos los fieles pueden hacer lectura de la Biblia, y aprender a analizarla. Y por último, no se necesitaba intermediarios, porque quien aprendiera a leer las escrituras, entonces, sin intermediarios, porque todo aquel que aprendiera a leer bien la Biblia la podía interpretar. Fue una manera como Martín Lutero logró convencer a muchas personas de que la religión cristiana protestante era mucho mejor. Que tengan un feliz día.